¿Ya vieron con Pablo puesta tierra la parte teórica o no? No. Bueno, van a ver que lo que van a ver con Pablo seguramente es muy similar a este práctico. Incluso la mayoría de los conceptos también están acá, o sea que es lo mismo. Van a ver exactamente, prácticamente lo mismo, digamos nada más que acá con números. Pero bueno, ¿para qué hacemos la puesta a tierra? Eso ya de instalaciones ya lo saben. ¿Cuál es el objetivo de hacer una puesta a tierra? Hay que potencializar toda la instalación, o sea que esté todo el mismo potencial. Sí, ¿y para qué? Dar una referencia, digamos, dar una referencia. Sí, pero ¿cuáles son los dos objetivos? También lo ven en sistema de potencia. Dos objetivos fundamentales. Y la corriente falla. Salvar la vida de las personas y de los aparatos. Bien, ya dijeron las dos, entre todos dijeron las dos. Básicamente, derivar a tierra las corrientes falla y, por otra parte, la seguridad de las personas. Entonces, ¿cómo le solemos llamar o cómo se imaginan que le podemos llamar a los dos tipos de tierra que deberíamos tener? ¿De servicio y de seguridad? Sí, de servicio y de protección o seguridad es lo mismo. ¿La de servicio para qué es? Para las corrientes de fuga, de falda. ¿De qué equipos, por ejemplo? ¿De los descargadores? Descargadores, sí. ¿Qué más? Transformador. ¿Qué del transformador va a tierra? Neutro. Centro de estrella. Neutro. Exactamente. Bueno, entonces, por una gran parte, los descargadores, por otra gran parte, centro de estrella, transformadores. Y después, por ejemplo, ¿la cuba va a tierra o no? Sí, tiene protección de cuba. Sí, pero sí. Bien. O sea, básicamente, ¿para qué ponemos la cuba a tierra? Como protección de las personas, digamos. Eso sería parte de la tierra de protección, no de servicio, digamos, ¿cierto? Como así también ponemos a tierra todo elemento metálico no sometido a tensión. Regla fundamental y de oro, y grábensela porque le va a servir para el resto de la vida. Todo elemento no sometido a tensión tiene que estar puesto a tierra. ¿Estamos? Sí. Fundamental. Bueno, entonces, básicamente, si arrancamos por la introducción, básicamente van a ver que acá dice más o menos lo mismo de lo que estuvimos conversando. Está constituida, ¿por qué? ¿De qué hacemos la malla puesta a tierra? Cable de cobre y jabalina. Cable de cobre y jabalina, tal cual. Entonces, conductores de sistema de electrodos desnudos interconectados dispuestos en forma tanto horizontal como vertical. Horizontal, cable de cobre, como dijo Marco, vertical, jabalina. Creando una superficie equipotencial, lo dijeron ustedes hace un rato también, para todos los dispositivos eléctricos y estructuras metálicas dispuestas en la estación. Los objetivos básicamente son dos: crear un circuito de descarga a tierra de corriente producida por efecto de la operación normal o en falla, y asegurar la integridad física de las personas. Entonces, básicamente, ustedes ya dijeron, los objetivos de la puesta a tierra los tienen claros. Existen dos circuitos de puesta a tierra, que es lo que acabamos de hablar: tierra de protección y tierra de servicio. En lo que es protección, la puesta a tierra de todos los elementos metálicos no sometidos a tensión, que accidentalmente pueden quedar a potencia. Ejemplo, carcasa de trafo, gabinete, tablero, celdas, puertas, portones, ventanas, cerco perimetral de la estación, etc. Básicamente, todo elemento metálico no sometido a tensión tiene que estar puesto a tierra por seguridad. Y después tenemos la tierra de servicio, que está dedicada a los dispositivos que intencionalmente ponemos a tierra. Como dijeron bien ustedes, descargadores sobre tensión, seccionadores de puesta a tierra, nadie lo nombró, neutros de transformadores, etc. ¿Cuál es la norma base para este cálculo? Es la IEEE 80-2013, que yo se las voy a dejar en el Moodle. Es un libro, porque básicamente es un libro. Está todo en inglés. Y este práctico yo lo hice en base a esta norma, traduciendo esto. Así que con mi pésimo inglés, tan mal que mal traducido. Así que acá tienen toda la norma, que como verán tiene, no sé cuántas páginas tiene, pero es muy larga. A los que probaron inglés ahí recién nombraban.
Pero bueno, o sea, básicamente el práctico está hecho en base a esta norma, o sea que el práctico sigue esta norma, no deberían tener por qué recurrir a la norma, salvo que tengan alguna duda, pero en este caso ya van a ver más adelante cuando analicemos las ecuaciones, está direccionada directamente a qué punto de la IEEE tienen que ir para encontrar esa fórmula, digamos. Inge, la tensión Sí. de paso también es para o sea, la puesta de tierra también frena la tensión de paso, digamos, en las estaciones. Claro, nosotros ahora en este cálculo es un cálculo nuevo, digamos, novedoso, distinto del que se hacía anteriormente. Anteriormente, si ustedes miran la norma de EPEC, que está totalmente desactualizada, que incluso ni EPEC mismo la usa, esa es la realidad, definía directamente sección mínima del conductor y hacía algún cálculo con respecto a tensión de paso y contacto y nada, y no más que eso. Hoy en día incluso EPEC también ya ha mudado a este cálculo con IEEE 80-2013, por lo tanto la norma quedó desactualizada, por eso ni siquiera la referencia en este trabajo práctico, porque ya no es de aplicación, digamos. Si bien en definitiva quieran o no, si ustedes cuando terminen el cálculo con respecto a esta norma y van a verificar la sección de conductor que les da que tienen que enterrar con respecto al ET 1003, seguramente, ET 1003 no me acuerdo cuál es el número del ET de EPEC que referencia puesta a tierra, van a ver que cumple igual. Pero en definitiva la metodología de cálculo es esta. En este cálculo nosotros lo que vamos a hacer es calcular tensión de paso y de contacto y otras tensiones más, como el potencial máximo, que nombro acá abajo, tensión de paso y de contacto, tensión de cuadrícula, etcétera. Y vamos a comparar los valores. De acuerdo a las comparaciones, vamos a ver si la Tierra cumple condiciones de seguridad necesarias y suficientes para poder terminar el cálculo. Y si no, bueno, van a ver ya un poquito más adelante que hay un procedimiento de cálculo que es este mismo cuadro. Este cuadro ustedes lo van a tener en el teórico también, probablemente capaz que esté en inglés, porque incluso este cuadro está en inglés en la norma. Probablemente tengan distintos subíndices acá, pero los conceptos son los mismos, digamos. O sea, con respecto al teórico van a ver que los conceptos son los mismos de los que vamos a calcular. Este es el procedimiento de cómo la IEEE calcula si la Tierra cumple condiciones de seguridad necesarias y suficientes. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, ya lo vemos después en un ratito. ¿Dónde estábamos? Por acá arriba. Bueno, entonces tenemos un par de definiciones. La primera es potencial máximo de tierra, GPR le llama la norma, que es la máxima elevación de potencial en la red en una estación con respecto a un punto distante que se asume con que está potencial de tierra remoto, decía cero. Es la tierra de referencia. Es igual el producto de la corriente de la cuadrícula por la resistencia de la cuadrícula. Cuadrícula, ¿qué le llamamos? La malla, ¿no es cierto? Toda malla está compuesta de cuadrículas adentro. Son conductores puestos en napa horizontal, digamos, con uniones en los cruces, digamos, como se ve acá en la imagen. En todos los cruces van soldados, con dos tipos de soldadura distintas. El método viejo suponía soldadura cuproaluminotérmica, no sé si alguna vez la sintieron nombrar. Era lo que se usaba anteriormente, la soldadura cuproaluminotérmica. No quiere decir que hoy en día no se use, se sigue usando, pero hay otro método más fácil y efectivo, que es la soldadura en frío o soldadura por compresión, se le llama, que básicamente es con una pinza de unas cuantas toneladas y un morceto de compresión tipo C, se hace la unión de los conductores, digamos. La clave del éxito, según los inspectores, Gera quizá tenga experiencia en esto, es intentar siempre usar pinza y morceto de la misma marca. O por lo menos así son las experiencias que hay en EPEC, de que cuando mezclas pinza y morceto de distintas marcas, a lo mejor suele fallar. Yo, lamentablemente, en el laboratorio allá de la Facu, hay un par de muestras de uniones en frío, mal hechas,
cortadas con una sierra para que se vea cómo queda aire en el medio de la soldadura, digamos, o de la compresión. Pero bueno, en este momento no las tengo porque están en la facu. Pero en algún momento, si algún día nos encontramos en la facu, las podemos ver. Las tenía guardadas, José. Quién sabe ahora dónde están, pero bueno. Ingeniero, ¿sabe alguna marca así que se utilice mucho acá en Argentina? Y acá en Córdoba es muy popular Metal C. No es de la mejor calidad que hay, pero bueno, es una de las marcas que se usa. ¿Qué otra marca puede tener? Pfister seguramente tiene. Y no conozco muchas más marcas, digamos, de este tipo de materiales. Pero acá en Córdoba el referente de todo lo que es herrajería y morcetería es Metal C, digamos. Henrod no tiene. ¿Cómo? Henrod no tiene como una línea de. No te sabría decir porque no la conozco la marca, sinceramente no la conozco. No, era para googlear y saber más o menos cuánto sale. Sí, y de precio no tengo idea. Por la verdad, como ustedes ya saben, yo no me dedico a esto en mi vida profesional, no son materiales de uso normal para mí, así que no conozco de precio en lo absoluto tampoco. Bueno, después seguimos con tensión de paso. Ya tensión de paso saben lo que es, lo vieron en instalación eléctrica el año pasado. En lo que es tensión de paso es la diferencia potencial que aparece en la superficie que experimenta una persona cuando con sus pies a una distancia de 1 metro sin tocar ninguna estructura puesta a tierra. Básicamente es la distancia que tenemos entre los pies en una distancia de 1 metro. Tensión de contacto, también ya lo conocen. Diferencia potencial entre un punto de la superficie sobre el que se encuentra parada una persona, ya ahí no con los pies abiertos, sino parados, y el de una estructura que está puesta a tierra, que la persona está tocando con las manos, en este caso. Tensión de cuadrícula, le vamos a llamar a la máxima tensión de contacto que se puede encontrar dentro de una cuadrícula en la red. Tensión de transferencia, esto es un caso particular. La tensión de transferencia se refiere a cuando un objeto que haya en una estación transformadora puede quedar sometido a tensión accidentalmente. Supónganse de que se cae un fierro y queda sometido a tensión que no debería estar sometido a potencial. Bueno, entonces a eso le llama a lo que es tensión de transferencia, se refiere a transferencia porque es algo que no debería estar a potencial y sin embargo accidentalmente queda potencial. ¿Qué recomienda en estos casos? Tratar de aislar eléctricamente los objetos que pueden estar susceptibles a ser puestos en tensión accidentalmente, de forma que no sean accesibles a operadores o público en general. Y por último, tenemos una incorporación que aparece en la IEEE 80-2013, en la versión anterior no existía, que es la tensión contacto metal a metal, que básicamente es la diferencia potencial entre dos estructuras o objetos metálicos conectados a tierra, que aparece al tocar con las manos ambos objetos o con la mano y un pie. Este parámetro no es usual en estaciones convencionales. ¿Por qué? Ahí les pregunto a ustedes. O sea, ¿por qué no es usual encontrar la tensión contacto metal a metal en estaciones convencionales? Pero sí puede ser usual en estaciones GIS. Claro, porque, o sea, nosotros en estaciones convencionales ustedes vieron que las distancias son muy grandes entre aparamentas. Supónganse que ustedes quieren tocar la base de un interruptor y la base de un TI. ¿Pueden? No te dan las manos, porque están separados 3 metros uno de otro, o 2 metros, no sé, depende de la estación. ¿Me explico? O sea, la estructura, la base que soporta el interruptor y la base que soporta el TI, están distanciados en una gran distancia en una estación convencional. Entonces sería muy difícil que ustedes toquen dos metales distintos en una estación convencional aérea. En cambio en una GIS sí, es muy normal. Fíjense este dibujito. Ahí ven perfectamente cómo podemos tocar dos estructuras que están puestas a tierra, cuando en realidad en una estación convencional no es posible o no es tan práctico, digamos, no es tan factible. Por la característica misma de la... Por las características mismas de la estación. En cambio en una GIS sí. Acá perfectamente ustedes vieron cuando fuimos a la Calazán que tocar 2 campos con las 2 manos es totalmente factible porque los espacios son muy reducidos.
Entonces, bueno, esta tensión que le llama tensión de contacto metal a metal, se refiere justamente, o está muy pensada ya para las nuevas estaciones JIS. Por eso aparece en el 2013 recién este concepto, pese a que existen JIS desde mucho antes, el concepto aparece en la versión 2013 de la norma. En la versión 2000 no existía, porque yo tengo las dos y las busqué, y este concepto no estaba en la versión del 2000. Bueno, entonces hablemos de condiciones de peligro. Básicamente en condiciones de falla, cuando nosotros tenemos una falla, la corriente de descarga a tierra va a producir un gradiente potencial dentro y alrededor de la estación. Y ustedes acá pueden ver en la figura el efecto de la descarga a tierra en una estación que tiene una malla de puesta a tierra rectangular en suelo homogéneo, digamos. Cómo se va repartiendo el gradiente potencial. Lo mismo en esta imagen en 3D. Ven cómo sube el potencial con respecto a tierra. Por supuesto que los puntos es donde tiene el nivel 0, digamos, de referencia. Si no se toman las debidas precauciones en el diseño, los gradientes de potencial máximo a lo largo de la superficie de tierra pueden ser de magnitudes suficientes durante condiciones de falla para poner en peligro a una persona en la zona. Por eso es que este cálculo que nosotros hacemos es muy importante, porque es la seguridad de las personas. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, que es lo primero, si bien nosotros lo estamos calculando a posterior del esquema unifilar, ¿por qué ustedes imaginan que lo hacemos a posterior del esquema unifilar? Porque, a ver, vamos a la práctica, o mírenlo desde el punto de vista de la práctica. La puesta a tierra, en el orden de la obra, ¿cuándo se hace? Los primeros que se hacen. Al principio, pero Es lo primero que se hace. No es lo primero en realidad, lo primero es el movimiento de suelo, para Claro. emparejar el terreno, etcétera, etcétera. Lo segundo que se hace es hacer la excavación para poner la puesta a tierra. O sea que en definitiva, la puesta a tierra es lo primero que vamos a construir, pero sin embargo no es lo primero que vamos a calcular. ¿Y por qué? ¿Por qué se imaginan que no es lo primero que vamos a calcular? ¿Por qué nosotros vimos antes de esto el esquema unifilar y planta y corte? Y por el tema de la distancia que tenemos que tener. Exactamente, pero tenemos que saber la disposición de los ¿Dónde está equipos. ubicados nosotros. los equipos? Exactamente, tenemos que tenerlos dispuestos los equipos para saber dónde vamos a poner jabalinas adicionales a propósito, porque por ejemplo tengamos un descargador. Tenemos que tener ya el diseño preliminar de la malla. Por lo tanto, esto es un método de verificación, no es un cálculo en sí. O sea, nosotros acá no vamos a calcular. Digamos que los cables que vinculan a los elementos con la malla, inclusive, digamos. Exactamente. Por lo tanto, Corte, esto digamos. es un método iterativo de verificación. Nosotros, en base al diseño o al prediseño que tenemos del esquema unifilar y planta y corte, vamos a calcular o estimar una malla de puesta a tierra, vamos a seleccionar un conductor y con esto vamos a verificar que cumpla las condiciones de seguridad suficientes. Si no las cumple, vamos a tener que rediseñar de vuelta la malla. A ver, por ejemplo, en vez de hacer cuadrícula de 10x10, saltaremos cuadrícula de 8x8, 5x5, lo que sea necesario. O sea que es iterativo. Primero se propone el modelo, se hacen los cálculos, si verifica, queda, si no verifica, se hace de vuelta. Que es más o menos lo que vamos a ver en el gráfico que les mostré hace un rato, del diagrama de flujo de cómo se va calculando. Bueno, características del terreno. Por supuesto que para poder hacer el cálculo de la malla de puesta a tierra, nosotros tenemos que saber de qué tipo de suelo estamos hablando. Por lo tanto, hay que contratar, en este caso, a alguien que nos haga un estudio geoeléctrico. Básicamente, ¿para qué? Para saber la resistividad del terreno y cuáles son las características, humedad del terreno, etcétera, etcétera. No es lo mismo hacer una tierra en la zona donde yo trabajo en Córdoba, en Carlos Paz, Cabalango, Tanti, que el suelo, ustedes conocen, es mucha piedra. O sea, creo que todos fueron a dar alguna vuelta, algún verano en algún río, Cabalango es piedra. Es todo piedra. Entonces, hacer una puesta de tierra y lograr un valor aceptable de una puesta de tierra, le estoy hablando nomás de hacer una puesta de tierra para una subestación transformadora, ¿no? Para poner un transformador en un barrio es todo un tema. No es para nada sencillo conseguir una tierra dentro de los 5 ohm. Es un milagro hacer una tierra de 5 ohm en la zona donde yo estoy. Por lo tanto, si ustedes algún día van y se ponen a medirme alguna subestación, van a ver que ninguna cumple. Porque la verdad es muy difícil de lograr. Por más que enterremos cables, por más que pongamos jabalina, por más que hagamos lo que queramos, son tierras muy malas. Es un terreno muy malo para hacer una puesta de tierra.
normalmente terminamos siempre usando algún químico nosotros para poder conseguir algo un poquito mejor. Pero bueno, no es lo recomendable en este caso porque el químico dura un tiempo y desaparece y después la tierra mala la seguís teniendo. Pero bueno, mal que mal, funciona. No quiere decir que no haya problemas, sí tenemos problemas de tensiones con respecto a tierra, desequilibrio, pero bueno, es lo que nos toca por la zona geográfica donde estamos. Entonces, en lo que es característica del terreno, las estimaciones de resistividad van a estar basadas en una clasificación de suelos. Por lo tanto, vamos a tener que efectuar mediciones en varios puntos del predio que va a ocupar la estación para conocer las características geoeléctricas. Es muy raro encontrar terrenos uniformes, que es lo que dice acá abajo. Es muy difícil encontrar terrenos que sean uniformes en toda el área y a una profundidad considerable. Lo más común es encontrar diferentes capas a diferente profundidad. El número de lecturas que nosotros vamos a tener que hacer va a ser mayor, mientras mayor sea la dispersión, específicamente si los valores encontrados son muy altos. Después tenemos que la investigación o el método de ensayo de las características geoeléctricas que nosotros vamos a hacer, siempre que el terreno sea penetrable, vamos a utilizar los métodos de Wenner o Schulberger. Schulberger sería en realidad, no es el mismo método que usamos para la fundación, ¿cierto? Obteniéndose el perfil geoeléctrico en capas y la resistividad aparente o equivalente. La cantidad de puntos para los cuales se van a determinar los valores dependerá del tipo de estación que se trate, y vamos a obtener información sobre la temperatura y la humedad del suelo al tiempo de la medición. Por supuesto que no podemos ya medir la resistividad del terreno después de que llueve, ¿no es cierto? Es automentirnos. Por lo menos tenemos que esperar una semana después de la última lluvia. Porque si vos vas a medir después de que llueve, vas a salir feliz con los valores de puesta de tierra que conseguís, sin embargo, no es un valor real porque después cuando se seca aparecen los problemas. Bueno, los resultados que vamos a obtener van a ser los siguientes: los valores de resistividad en las distintas capas y el espesor de cada capa. Eso es lo que nos va a decir el estudio geoeléctrico nosotros. Bueno, para medir la resistividad del terreno, el método más usado es el método de Wenner, que vamos a determinar las características de resistividad del terreno en donde vamos a montar la instalación. Una vez realizados los ensayos, vamos a determinar una única serie de valores, ya sea mediante el promediado de valores de resistividad o tomando el valor de resistividad más conservador para la profundidad en todas las direcciones de medida. Bueno, y ahora vamos básicamente el procedimiento del cálculo. Entonces, este mismo gráfico del que van a ver con Pablo, van a ver que lo primero que vamos a hacer es determinación del área de aterramiento y modelado del suelo. ¿Esto de dónde sale? ¿Esto de dónde sale? Unifilar. Exactamente. Nosotros el área la vamos a determinar de acuerdo al prediseño que tenemos de la estación. Dimensionado el conductor de la malla, ya vamos a ver con qué fórmula se calcula. Vamos a dimensionar qué conductor vamos a poner en la malla puesta a tierra. Después vamos a ir calculando las tensiones de toque, dice acá, que es de contacto, y paso. Tensión de contacto y paso admisibles. Ojo, dice admisibles. Después vamos a calcular otras tensiones de paso y de contacto. Por eso se los aclaro. Entonces tenemos el diseño preliminar de la malla. Vamos a hacer el diseño preliminar de cómo van a ser nuestras cuadrículas, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos a la parte donde hacemos un cálculo de la resistencia de la malla. En base a la cantidad de jabalina que nosotros planeamos poner y la cantidad de conductor que planeamos enterrar, vamos a hacer el cálculo de la resistencia de la malla. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer el cálculo de la determinación de la corriente que va a circular por la malla. Básicamente esto de dónde sale. De los datos que nos va a dar, en este caso, Transener, supóngase, para una corriente de falla durante un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque también interfieren las protecciones. Con esto nosotros vamos a calcular IG por RG, que vendría a ser la corriente que va a circular por la malla, por la resistencia de la malla, nos tiene que ser menor que la tensión de contacto que calculamos previamente. Si ese valor es correcto,
O sea, si esto nos da menor que la tensión de contacto, directamente pasamos a los diseños constructivos y detalles de la malla puesta a tierra. Ahora, si esto no da, y acá les aclaro una cosa, el 99% de las veces no da, por lo tanto, que hacer este camino así lineal es prácticamente imposible. Siempre el camino, o casi siempre el camino va a ser por el no. Si este valor no nos da, empezamos a hacer todos los cálculos de tensión de cuadrícula y tensión de paso. Después seguimos con cálculo de la tensión de la malla y lo comparamos con la tensión de contacto, ya no admisible, sino con otra tensión de contacto que vamos a calcular. Si esto nos da, pasamos a verificar que la tensión esa de la malla sea menor que la tensión de paso. Si esto nos da, pasamos a los diseños, a los detalles constructivos de la malla, y si no nos dan estas cosas, cualquiera de las dos, modificamos el diseño de la malla original y volvemos a hacer de vuelta todo el caminito para abajo. Ese es básicamente el procedimiento de cálculo, que es el que ustedes van a ver más abajo en números. Bueno, entonces el método seguido para la verificación de la malla es, primero que nada, determinar el área de aterramiento y moldeado del suelo, ya lo comentamos más arriba, que implica básicamente conocer dónde vamos a hacer la instalación y cuáles son las características del terreno. La elección del conductor de la malla, también lo comentamos. Y en tanto a la elección del conductor de la malla, una cosa muy importante que van a tener que hacer es decidir qué van a enterrar. ¿Qué material normalmente podemos enterrar para hacer una puesta a tierra? Cobre. ¿Y qué más? Aluminio. Podría ser. Son dos buenos conductores eléctricos, pero ahora, ¿cuál es el primer problema que ustedes encuentran con respecto al cobre y con respecto al aluminio? ¿Costo? Cobre, costo. ¿Y aluminio? Que el cobre es caro. Sí, el cobre es caro. ¿Y el aluminio qué otro problema tiene? Se oxida más rápido. Se corroe. ¿Qué, perdón? Se corroe, se oxida más rápido. Oxidación. Sí. Es pila. Primero, ese es un gran problema, la corrosión y el degradamiento, se degrada mucho más fácil que el cobre. Y otro problema es, alguien creo que lo nombró también al voleo, es que se desarma, creo que dijo. Bueno, es la resistencia mecánica. O sea, básicamente esto, ustedes tengan en cuenta que va a estar enterrado en lugares donde después circule equipamiento pesado, ¿no es cierto? Tengo que poner grúa de todos los tipos y tamaños para instalar el equipamiento que nosotros tenemos que instalar. Entonces, el aluminio prácticamente deja de ser una opción en el caso de la malla de puesta a tierra y en la mayoría de los casos se utiliza cobre. No conozco ninguna malla de puesta a tierra de aluminio al día de la fecha. No quiere decir que el día de mañana no se vaya a usar. Por eso lo decimos, porque en realidad el aluminio se viene comiendo el cobre en todo tipo de instalaciones. Y va por más. Hoy en día calculan que se fabrican transformadores con aluminio adentro. Así que el aluminio va por todo, porque la verdad que el cobre está impagable. Pero bueno, tiene sus complicaciones en determinados usos. Por ahora las puestas a tierra generalmente son todas de cobre. Bueno, entonces implica la determinación de los materiales utilizados, no solamente en la propia malla, sino en todos los elementos auxiliares, como ser los elementos de unión entre conductores, las derivaciones y las conexiones para el aterramiento de las distintas partes metálicas de la instalación. Luego de tener cierta experiencia en el diseño de malla de tierra y conocer las limitaciones a nivel constructivo, este paso es generalmente salteado. Básicamente, ¿por qué? Porque normalmente, como les cuento, es generalmente siempre cobre. Y otro motivo porque a lo mejor puede ser salteado es porque además de que ustedes hagan este cálculo, tengan en cuenta que siempre van a tener que, por detrás de este cálculo, alguna especificación técnica. Por ejemplo, EPEC no les va a permitir nunca conductor menor de 50, porque lo tiene en su especificación técnica, de que no puede ser menor de 50. Así que, por más que te dé 25, te van a hacer poner 50. ¿Me explico? Asimismo, Trencener debe tener su sección mínima igual. Determinación de las tensiones de paso y contacto admisible, entonces conociendo la red eléctrica local y las diferentes posibles configuraciones del sistema, por eso
es que acá les digo que para esto necesitamos los datos que nos va a dar la empresa para la cual vayan a construir la estación, así como las características del suelo. Vamos a determinar cuáles son las mayores tensiones de paso y de contacto admisible por el cuerpo humano sin sufrir daño irreversible. Después pasamos al diseño físico y al cálculo de la malla, que implica la determinación del corto, fase tierra, de acuerdo a la instalación particular que estemos viendo, la proposición de la malla de aterramiento preliminar y la evaluación del desempeño de la misma en caso de ocurrencia de una falla. En caso de que no cumpla los requisitos de seguridad, vamos a tener que rediseñar la malla hasta que los cumpla. Por último, tenemos la definición de los detalles constructivos, que ya teniendo el diseño de la malla, la sección del conductor, de la jabalina, etcétera, pasemos a los detalles solamente de específico de la malla, digamos, de dónde va a estar aterrado, que ya sería el plano, digamos. Entonces, los datos de partida de los cuales nosotros vamos a salir van a ser la corriente cortocircuito monofásico, que se las va a dar la empresa, para la cual construyen la planta. El tiempo de duración de la falla, que lo determinan las protecciones. La resistividad del terreno, que es el estudio geoeléctrico que les comenté recién, la resistividad de la superficie igual, y el espesor de la capa superficial. ¿A qué se refiere con espesor de la capa superficial? ¿Qué se imaginan que es el espesor de la capa superficial? ¿Una profundidad que va a estar enterrada? No. Es algo que no nombramos todavía. Ustedes fueron a 2 estaciones transformadoras. Bueno, en una de ellas estaban parados en tierra directamente. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Pablo Cabrera, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la estación ahora. Rodríguez del Busto. Cuando fuimos a Rodríguez del Busto, nosotros estábamos parados sobre tierra, sobre césped, ¿cierto? Sí. Mientras caminábamos. Sin embargo, cuando fuimos a Calazán, ¿sobre qué estábamos parados? Sobre hormigón. Cemento. Bueno, entonces a eso se refiere el espesor de la capa superficial. La capa superficial puede ser hormigón o puede ser una capa de piedra partida. En el video que yo les mostré de la ETV Alemán C, no sé si se acuerdan, ya terminada, tiene una piedra partida sobre toda la superficie de la estación. O sea que cuando caminamos, no caminamos sobre tierra. Ayer vimos y marcó eso el profesor. Bueno, exactamente. En el caso de EPEC usa una piedra partida grande, digamos, pero después hay otras estaciones transformadoras donde ustedes van a andar que es piedra partida de una granulometría mucho más chica, digamos. Eso depende del constructor, digamos, pero básicamente es muy normal encontrar un espesor de la capa superficial y ya vamos a ver más adelante qué beneficios trae. Básicamente que nos aumenta la tensión de paso y de contacto. Entonces, datos de la malla a verificar. Material, cobre desnudo, alambre duro, según norma IRAM 2004/73. La sección del conductor, esto es todo lo que vamos a verificar. El diámetro del conductor, la longitud total del cable enterrado, la longitud total del conductor de la malla, la longitud de una jabalina, la longitud total de todas las jabalinas que tengamos en el perímetro, la longitud en la dirección X de la malla, la longitud en la dirección Y, el área cubierta por la malla, la profundidad de implantación y la longitud entre conductores paralelos. Y por último, la longitud de los chicotes. ¿A qué se refiere a los chicotes? Al cablecito que va desde el equipo que nosotros ponemos a tierra hasta la malla. ¿Estamos? A eso le llamamos chicote. Todo interfiere en el cálculo. Veamos cuáles son las fórmulas relevantes. Bueno, primero que nada vamos a calcular la sección mínima del conductor. Acá básicamente en este texto van a ver que dice lo que ya hablamos recién, que básicamente los materiales son cobre y aluminio. El primero es el preferido, a pesar de ser más costoso, ya que tiene alta conductividad y resistencia a la corrosión. El aluminio, si bien es menos costoso, tiene problemas de corrosión. Las derivaciones de la malla de equipo se realizan generalmente con soldaduras exotérmicas, las cuales garantizan la continuidad del circuito eléctrico a tierra, como así un buen punto de fusión más alto que el propio cobre. Bueno, básicamente eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular la sección mínima del conductor con esta ecuación? En donde ven que interfiere el coeficiente térmico, son todas fórmulas que salen de la IEEE. Acá yo directamente les pongo
qué número de ecuación de la IEEE 80 corresponde cada una de las ecuaciones, son todas empíricas. Tenemos en cuenta el coeficiente térmico de resistividad a los 20 grados, que sale de la tabla 1 de la IEEE 80. La tabla 1 de la IEEE 80 es esta que está acá abajo, en donde básicamente nos define cada uno de los distintos tipos de material. Por ejemplo, cobre, ¿cómo es que se llama esto? Cobre recocido blando, estirado, cobre comercial duro, estirado, cobre, alambres de acero recubierto con cobre, y así sucesivamente nos va dando todas las características de cada uno de los distintos materiales con los que podemos hacer la malla puesta a tierra. ¿Por dónde iba? Bueno, todo esto en definitiva, el alfa R, la resistividad del conductor a 20 grados, la capacidad térmica por unidad de volumen, el coeficiente térmico de resistividad, salen todos de la IEEE 80. Después tenemos la temperatura máxima admisible con uniones soldadas. Esto va a depender del tipo de unión que nosotros hagamos, ya sea con soldadura cuproaluminotérmica, como les decía recién, o con compresión en frío. Temperatura ambiente, la corriente a drenar, que va a estar indicada por la empresa, y la duración de la falla, que va a estar determinada por las protecciones. Los electrodos que conforman la malla, así como todas las uniones y chicotes, deben poder soportar sin fundirse las corrientes cortocircuito, que pueden afectar la instalación, cuando se cae bastante maduro. Deben ser capaces de resistir la corrosión durante toda la vida útil. Y el cobre representa además una alta conductividad, una corrosión menor que el aluminio con el correr del tiempo, es lo mismo que dijimos antes. Deben soportar los esfuerzos mecánicos debido a las ocurrencias de los cortocircuitos y a la presión ejercida por las diversas máquinas, que es lo que hablábamos al principio, que son utilizadas para el montaje electromecánico, que circulen durante la ejecución de la obra. Las corrientes van a tener una magnitud de la orden de los kiloamperes, despejándose generalmente en tiempos menores de un segundo. Bueno, entonces, empezamos con los cálculos. Ya dijimos la corriente, o mejor dicho, el área, la sección mínima del conductor. Tenemos la tensión de paso admisible, y fíjense que resaltamos la admisible porque vamos a calcular dos tensiones de paso. Las tensiones de paso y de contacto admisible para una persona ubicada sobre una superficie de resistividad uniforme están dadas por las siguientes expresiones. Tenemos dos expresiones, para una persona entre 50 y 70 kilos y para personas mayores de 70 kilos. Básicamente lo único que cambia es un coeficiente. Fíjense que lo único que cambia es el 0,116 por el 0,157. Habitualmente se agrega una capa de piedra partida, que es lo que comentábamos recién, al suelo donde se constituye la malla, en caso de que la misma sea intemperie, o una losa de hormigón armado, en el caso de que sea una estación interior, como Calazán. En el caso de las estaciones intemperie, las calzadas para el acceso de camiones se realiza con hormigón armado. Estos materiales suelen tener una alta resistividad, incrementan la tensión de contacto existente entre los pies y el suelo, por lo tanto aumentan la tensión máxima admisible. La ecuación de resistencia de contacto pie-suelo se va a ver afectada por un término de corrección, que es este C sub S. Este C sub S va a estar condicionado, digamos, por el HS, que el HS es el espesor de la capa superficial que nosotros vayamos a poner en la instalación. Por eso es que ustedes rápidamente pueden ver que uno de los valores que ustedes pueden variar cuando este cálculo no les dé es el espesor de la piedra, de la capa de piedra. Ese es un valor con el cual se puede jugar para modificar los resultados. A ver, por ejemplo, ¿ustedes con qué van a poder jugar o con qué van a poder modificar los cálculos, digamos? ¿Con la resistividad del terreno van a poder jugar o no? No. No, porque eso es una condición del terreno. La resistividad de la superficie es una condición del terreno. El espesor de la capa superficial sí, y la duración de la falla tampoco, porque quieran o no está determinado por las protecciones. Por lo tanto, esa es una de las cosas que nosotros vamos a poder cambiar. Como también, por supuesto, la cantidad de cobre enterrado, cantidad de jabalina, etc. Bien. Tensión de contacto admisible. Tenemos dos ecuaciones de vuelta, también para casos de personas entre 50 y 70 kilos y para personas mayores de 70 kilos. En donde ustedes van a ver que también, como en la fórmula anterior, solamente cambian un coeficiente nada.
pero son iguales. En donde nos van a jugar acá la resistividad de la superficie, el factor de corrección igual que antes y la duración de la falla. Por supuesto que el factor de corrección es el mismo que está acá arriba, por lo tanto, el espesor de la capa superficial también nos va a modificar la tensión de contacto como la tensión que calculamos recién, que era la de paso. Vamos a la resistencia de la malla. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia de la malla? Entonces, ubicados en la planta civil y eléctrica del proyecto, vamos a proceder a evaluar la resistencia de la malla, la cual en primera instancia nos va a permitir evaluar la elevación de tensión respecto a tierra remota y eventualmente considerar la inclusión de la resistencia de la malla dentro de los cálculos de cortocircuito que tenemos que realizar. Esta fórmula es la fórmula de Sverac y básicamente nos dice que esto va a estar en función de la longitud del cable enterrado que nosotros vamos a tener, que es el LT, el área que va a cubrir la malla, que es la A, la profundidad de implantación de la malla y la resistividad del terreno, que es Rho. ¿Estamos? Esas son nuestras variables en esta ecuación de la resistencia de la malla. Que acá, como ustedes pueden, nosotros podemos jugar básicamente con casi todos, salvo con la resistividad del terreno, en lo que es el cálculo de la resistencia de la malla. Por eso, mientras nosotros variamos la cantidad de cable, la vamos a modificar. Cuando variamos el área cubierta por la malla, la vamos a modificar. Aunque el área a lo mejor no es tan modificable, porque quieras o no, nosotros tenemos que cubrir mínimamente el área de toda la estación transformadora, incluido llegando hasta los cercos perimetrales, porque también los cercos perimetrales, aquí, acuérdense que tiene que estar puesto a tierra. O sea que el área a lo mejor no es un valor con el que podamos jugar. Y siempre tratamos de no salirnos fuera de la superficie de terreno que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Rodríguez del Busto vamos siempre a intentar no llegar con la malla a la área de la vereda. Siempre quedarnos dentro del terreno o en los bordes del terreno. Bueno, después tenemos verificación preliminar del potencial máximo de tierra. A partir de los pasos anteriores vamos a calcular el potencial respecto a tierra remota. Si el valor de este potencial que calculamos es menor que el valor de la tensión de contacto admisible calculado, el diseño es aceptable desde el punto de vista de la seguridad de las personas y se debe pasar a los detalles del diseño. Pero por lo general estos casos se darán en condiciones absolutamente excepcionales. Este párrafo, ¿qué les está diciendo? Este caminito que nombramos acá arriba. Que si este valor nos da, pasamos directamente a los detalles constructivos de la malla, pero nos está diciendo que se da en condiciones absolutamente excepcionales, por lo tanto, generalmente el camino es por el no. Otro aspecto a considerar es que al momento de considerarse el diseño de estación es importante que el GPR tenga un valor tal que no sobrepase la tensión de aislación de frecuencia industrial durante un minuto del equipamiento de menor tensión para asegurar el no deterioro de los mismos. En el caso de que el magnitud del GPR sea mayor que el del potencial de contacto admisible, vamos a proceder a evaluar la tensión máxima sobre el reticulado. EMESH le llama, en la norma le llama EMESH, nosotros le llamamos E de la malla, y la tensión de paso, ES es por STIP, de paso, que aparece en la malla durante el efecto. Entonces, calculamos la corriente IG, que es la corriente corta por la resistencia de la malla, tiene que ser menor que la ET, es de touch, por lo tanto la tensión de toque, digamos, de contacto. Si se cumple lo anterior, el diseño se considera aceptable y es posible pasar a la etapa de diseño de los detalles. Se aclara desde ya que la resistividad utilizada en esta expresión es la resistividad aparente del terreno, por lo cual en el peor de los casos puede ser una hipótesis de cálculo optimista si la resistividad de las capas superiores del terreno es alta respecto de las más profundas. En cambio, si el GPR es mayor a la tensión, van a ser necesarias verificaciones adicionales. Acá es donde nos estamos yendo por el no, en el cuadrito que les mostré más arriba recién. Entonces ahora, bueno, supongamos de que el GPR va a ser mayor que la tensión de contacto admisible, por lo tanto vamos a tener que calcular todo esto que sigue más abajo. Determinación de la tensión de la cuadrícula. EMESH le llama la norma, va a estar dada por la resistividad del terreno, el factor de geometría, el factor de irregularidad, la corriente de la malla y la longitud efectiva del cable enterrado. Esas van a ser las variables de nuestra tensión de malla, digamos así. Dentro de esta expresión, nosotros vemos que tenemos un KM y un KI.
que básicamente que dice que son factor de geometría y factor de regularidad. ¿Cómo se calculan el KM y el KI? Con esos choclos de ecuaciones, en donde básicamente van a ver que son todas fórmulas empíricas que salen de la IEEE 80, en donde cuáles son las variables, la separación entre los conductores, el diámetro del conductor. Después, fíjense que adentro aparecen otras constantes, K sub II y KH. ¿Qué son esas? K sub I es un factor que depende de la utilización o no de jabalinas adicionales al perímetro de la malla. Nosotros normalmente sí ponemos jabalinas. Después, K sub I va a ser siempre igual a 1, siempre que se utilicen condiciones adicionales en el perímetro de la malla. Por lo tanto, es muy probable que nuestro KI siempre sea 1. En el caso de que no se utilicen jabalinas adicionales, K sub I se calcula con esta ecuación. ¿Estamos? Y K sub H, que es el otro coeficiente que está acá abajo, se calcula con esta ecuación. En donde H0 va a ser la profundidad de referencia, que la tomamos a 1 metro, y H va a ser la profundidad de implantación de nuestra malla. Después fíjense que en la fórmula de los K sub I nos aparecen estos N. Bueno, estos N, ¿cómo se calcula? Con NA por NB por NC por ND, que es la ecuación 89 de la IEEE. Entonces, NA va a ser la cantidad efectiva de conductor en paralelo, NB va a ser igual a 1 cuando la malla es cuadrada, NC va a ser igual a 1 para mallas cuadradas o rectangulares, y ND va a ser igual a 1 para mallas rectangulares cuadradas o en L. Entonces, básicamente con esto ustedes van a ir calculando todos los coeficientes. Y NA, sí. Sí, esa cantidad efectiva de conductores en paralelo y la cantidad de conductores de la malla en paralelo. Claro, exactamente. Que eso sale del prediseño, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Y bueno, NA, que es la cantidad de conductores efectiva en paralelo, también, o sea, además, o sea, si bien vos la vas a tener de vista, digamos, de tu prediseño, en realidad el coeficiente este lo vamos a calcular con esta ecuación, que es la longitud total del conductor de malla dividido la longitud del perímetro de la malla. A eso se refiere el coeficiente NA. Perdón, al principio me confundí. El NA no es la cantidad, no es lo que vos cuentes en tu plano, sino que lo vas a calcular con esta ecuación. En donde LC va a ser la longitud total del conductor de la malla y LP la longitud del perímetro de la malla. Si la malla posee otro diseño distinto a lo nombrado anteriormente, los coeficientes se calculan con estas ecuaciones. O sea, ustedes ven que la norma está preparada para distintos tipos de diseño. No quiere decir que ustedes vayan a tener que calcular todo esto, porque nosotros normalmente sí las vamos a hacer rectangular o cuadrada. Pero en el caso de que fuera un terreno X, supónganse de un formato irregular, la norma da todas las opciones para calcular de acuerdo a otros tipos de terreno también con todas las ecuaciones. Bueno, después sigue con la determinación del coeficiente K sub I, que se llama factor de corrección por irregularidad, que se calcula con esta ecuación, en donde N, en este caso esta N de acá, proviene de otra ecuación, que es la 89, que es la misma que vimos acá arriba, ¿cierto? La ecuación 89, que es esta. O sea que te vuelve de vuelta al cálculo anterior. Después seguimos con determinación de LM, longitud efectiva del conductor y jabalinas. Tenemos que si no hay jabalinas en el perímetro o en las esquinas, vamos a usar esta ecuación. Si en cambio, si hay jabalinas en las esquinas y en el perímetro interior, vamos a usar esta ecuación. Entonces, ustedes básicamente acá tienen todas las ecuaciones y de acuerdo al prediseño que ustedes vayan haciendo, van a tener que ir usando una u otra ecuación. Seguimos con verificación de la tensión de contacto. La tensión de la malla, habíamos dicho que se calculaba con ρ por km por ki, por la corriente de corto dividido la longitud efectiva de conductores. Esta tensión de la malla es la que nosotros vamos a calcular con nuestra tensión de contacto. La vamos a comparar en realidad con nuestra tensión de contacto a 50 y para personas de 50 y de 70 kilos. Si este valor nos da, o sea, en realidad, si no verificamos de que la tensión de la malla sea menor que la tensión de contacto,
para personas de 50 y de 70 kilos, se deberá rediseñar la malla de puesta a tierra. O sea, básicamente estamos, si ustedes vuelven al gráfico original, estamos acá, volvemos acá y modificamos el diseño. En cambio, si sí nos da, no quiere decir que ya esté bien y vayamos directamente a los detalles. Tenemos que verificar también la tensión de paso, que es lo que sigue a continuación. Esperen que no me quiero perder. Un poquito más arriba. Acá, estábamos acá. En cambio, si se verifica que la tensión de la malla es menor que la tensión de contacto para personas de 50 y 70 kilos, se determina que la malla de puesta a tierra satisface condiciones de seguridad necesarias, pero no suficientes, ya que además vamos a tener que verificar las tensiones de paso. Entonces, con otra fórmula parecida, calculamos las tensiones de paso, en donde interfieren otra vez los coeficientes K sub S y K sub I, la corriente de cortocircuito, la longitud efectiva del conductor y la resistividad del terreno. El K sub S, en este caso, se llama factor de geometría y se calcula con esta ecuación. Ya adentrándonos en esta ecuación, igual que en la anterior, este N que está acá arriba se calcula con esta ecuación que está acá abajo, N es la cantidad efectiva de conductor en paralela, calculado anteriormente, o sea, es el mismo N que vimos hace un rato. Por último, vamos a determinar la longitud efectiva del conductor LS, que se calcula con esta ecuación, y con todos esos valores podemos calcular la tensión de paso. Y una vez que calculamos la tensión de paso, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Verificación de la tensión de paso. Con la tensión de paso verificamos que sea menor para que la que calculamos admisible para personas de 50 y de 70 kilos. Y si este valor nos da, ya satisfacemos las condiciones de seguridad necesarias y suficientes. En el caso de que esto no nos dé, volvemos de vuelta a modificar el diseño y volver a hacer de vuelta todos los cálculos. Entonces, básicamente, el último punto es modificación del diseño original. En el caso de que no satisfaga las condiciones de paso de las condiciones de paso y de contacto establecidas, vamos a tener que realizar un replanteo del diseño de malla inicialmente proyectado. Dependiendo de cada instalación particular y la red donde la misma se encuentre inserta, se podrá recurrir a las siguientes acciones, que eso es lo que comentábamos de cómo podemos modificar los valores. Aumentar la cantidad de conductor horizontal, reduciendo las dimensiones de la cuadrícula. Esa es una de las opciones o la forma de jugar que nosotros tenemos en el cálculo. Básicamente, enterrar más cobre. Segunda opción, agregar más jabalina sobre la superficie. ¿Por qué? Porque quieran o no, cuando ustedes aumentan, ustedes fíjense arriba, cuando empezamos el cálculo, esperen que llego. Fíjense que tenemos la longitud de una jabalina y la longitud total de la jabalina. O sea que mientras más jabalina agregamos, podemos también modificar los diseños de la malla. Condición adicional que tienen que tener en cuenta, acuérdense lo que vieron en instalación el año pasado, tampoco podemos poner una jabalina al lado de otra porque se apantallan una con otra, ¿no? Y en definitiva no logramos ningún efecto. Otra opción es aumentar el área cubierta por la malla, que eso tiene la limitante que yo les comentaba recién, de que todo depende de qué estación se trate. Porque si ustedes están hablando de una estación de Transener que está en el medio de la nada, porque normalmente no están en centros geográficos poblados, sino que a lo mejor están un poco más alejadas, a lo mejor esta es una opción. En cambio, si están en un centro de población, probablemente esto no se pueda hacer. Y por último, aumentar el espesor de la capa de piedra partida a efecto de aumentar la tensión de paso y el contacto admisible. Esas son las opciones para jugar que tenemos. Esto es básicamente este práctico. Ahora viene la parte de un ejercicio resuelto, práctico, pero básicamente con lo que ustedes vieron hasta acá tienen que resolver este trabajo práctico. Es un cálculo que si bien es un poquito laborioso, es muy simple porque hay que seguir tal cual este trabajo práctico y ir reemplazando números, no tiene mucha ciencia. Ejercicio práctico resuelto. Entonces, tenemos los datos, o los datos de partida. La corriente de cortocircuito monofásico, este valor nos los da Transener, 29 kA durante 0,7 segundos para una estación de 500 kV.
0,7 segundos, que es la duración del tiempo de la falla, que está determinado, por supuesto, por las protecciones o por la velocidad del interruptor, no por las protecciones, ¿cierto? Entiéndanme de que en realidad este tiempo de duración de la falla es la sumatoria de los tiempos de las protecciones más el tiempo de accionamiento del interruptor, ¿cierto? En definitiva, es lo que demora el interruptor en despejar la falla. Seguimos con la resistividad del terreno, que eso lo sacamos del estudio geoeléctrico, 48 ohms en nuestro caso. Resistividad de la superficie, la vamos a establecer en 3000 ohms por metro. Si es que no hay, si no hay capa de protección, entonces Rho sub S es igual a Rho. En este caso nosotros sí vamos a considerar un espesor de 15 centímetros de piedra partida. Por lo tanto, nuestro espesor de capa superficial va a ser 0,15. Después, los datos de la malla. Ahora, entiendan de que esto ya está prediseñado, ¿no es cierto? Sección del conductor, 95 milímetros cuadrados. Diámetro del conductor, 0,0126. Temperatura, 450 grados con unión soldada. Una temperatura ambiente 40 grados. Esto, bueno, en definitiva no vale la pena leerlo, son todos los datos para calcular nuestra malla. Nosotros vamos a verificar de que esta malla prediseñada nos verifique las tensiones de paso y de contacto para las condiciones de seguridad. Entonces, empezamos con el cálculo de la sección mínima. Es la misma ecuación que vimos antes, la misma tablita que vimos antes. Nosotros vamos a utilizar un cobre comercial duro estirado, digamos, esa sería más o menos la traducción. Y sacamos los coeficientes de la tabla. Fíjense, el delta R 0,0381, el Rho sub R 1,78, que acá está, la temperatura, el TCAP, digamos, capacidad térmica 3,4, el K sub 0 2,42, y después 450 grados es para el tipo de soldadura que nosotros aplicamos, la temperatura ambiente 40 grados, y después la corriente y el tiempo que nos va a transgener. Bueno, hacemos el cálculo y desde ya les advierto, porque esto es tema de parcial, esta cuenta, así de fácil como parece, es tan fácil equivocarse con la calculadora. Yo la he hecho 770 veces y de las 700 veces me dio mal. O sea, no me pregunten por qué, pero es muy fácil equivocarse en esta cuenta y que te dé cualquier número. Y lo tengo demostrado por todos los parciales de los años anteriores, que por meter el dedazo mal en la calculadora les da cualquier cosa. Así que ténganlo presente y tengan cuidado cuando metan los dedos en la calculadora. En nuestro caso nos da 114 milímetros. Ahora, algo muy importante y que hasta ahora no les mencioné nunca. Estos ciertos 14 milímetros que les da acá, ¿es lo que nosotros tenemos que enterrar? ¿Hay alguien o estoy solo? No sería ¿Cómo es lo que tenemos que enterrar? Ya, el área de la cuadrícula, va hacia la malla. Exactamente, del chicote. Claro. ¿Me explicó? Es la sección del chicate. Exactamente. Sí, ya lo leíste más abajo. No, hiciste trampa. Pero en definitiva, básicamente es la sección del chicote. Después abajo, cuando llega la malla, se separa en mínimamente dos direcciones, porque acuérdense que es una cuadrícula. Así que mínimamente se separan en dos direcciones, por lo tanto, de los 114 es lo que nosotros necesitamos en el chicote. Después la malla puesta a tierra puede ser la mitad de esto, porque la corriente se va por dos lados. Pero bueno, conservativamente vamos a adoptar 95 para lo que es la malla tierra y 120, porque 114 no viene comercialmente, 120 para lo que serían los chicotes del equipamiento a proteger hasta la malla. Nota, dice, se considera que la corriente que circula por un chicote de 120 al llegar a la malla se divide en dos caminos, requiriendo la mitad de la sección calculada. Conservativamente adoptamos 95, lo que les dije recién. Bueno, tensión de paso. Ahora empezamos a calcular todo lo que vimos más arriba. No está en orden, o sea, acá faltaría la fórmula de la tensión de paso, pero básicamente arrancaba con el cálculo del coeficiente, C sub S. ¿Y por qué vamos a calcular el coeficiente? Porque nosotros sí tenemos espesor de capa de piedra partida, no está desarrollada la fórmula, pero bueno, si lo calculan les va a dar 0,77. Con eso calculamos la tensión de
de paso para una persona de 50 y de 70 kilos, que nos dan estos valores. En este caso 2067 voltios y 2800 prácticamente. Calculamos las tensiones de contacto admisible, nos dan 620 y 840 voltios, y seguimos con el cálculo de la resistencia de la malla. La resistencia de la malla, una vez que reemplazamos todos los numeritos, nos da 0,1054 ohm, y hacemos el cálculo que hablamos al principio, para que ustedes tengan en cuenta. Este paso, si me vuelvo al gráfico, estamos en este punto, IG por RG. Estamos en el 3,5. IG por RG tiene que ser menor que la tensión de toque, digamos, admisible. 29 kA por 0,1054 nos da 620 voltios por una persona de 50 grados. Entonces, comparamos los 3056 que nos dio recién. ¿Dónde estaba? Se me perdió. Acá hay algo mal en el práctico, porque en realidad no es 3056, es 2798. Esto está mal acá, ya lo voy a corregir antes de subírselo, pero lo mismo, 2798 es mayor que 620, no verifica, es necesario verificaciones adicionales. Entonces, calculamos, volvemos de vuelta al paso. Ahí no sería la multiplicación, creo que. Ah, perdón, sí, tenés razón, este valor es de la multiplicación de acá arriba y este es el valor que calculamos acá, 620, tenés razón. Se me chispoteó, ¿dónde está? 620, este valor. Lo compara con la tensión de toque, yo me fui a la de paso. Estamos en casa. Entonces, 3056 es mayor que los 620 voltios que habíamos calculado antes, no verifica, es necesario verificación adicional. Entonces, vamos a calcular la tensión de la malla. La tensión de la malla dijimos que se calculaba con esta fórmula, y entonces ahora tenemos que empezar a calcular los N. Entonces, empezamos a calcular los N con la ecuación 90 de la IEEE, nos da 18,4, no tiene mucho sentido darle mucha vuelta a esto. Calculamos N, que es NA por NB por ND, en nuestro caso nos va a dar 18,44, y fíjense que ahora, fíjense que acá hace 18,44 por 1 por 1 por 1, básicamente porque nuestra malla va a ser cuadrada o rectangular, ¿estamos? Por eso es que se simplifica toda la fórmula de Río que vimos arriba nosotros, no lo estamos utilizando porque usamos una malla cuadrada, ¿me siguen? ¿Está ahí? Pero, sin embargo, en la parte teórica del práctico están todas las ecuaciones por si algún día alguien las tiene que usar. K sub I también se simplifica porque la malla es cuadrada. K sub H la calculamos, nos da 1,34. La profundidad de referencia es 1 metro. Calculamos el K sub M, nos da 0,9447. Calculamos el factor de corrección por irregularidad K sub I. Nos da 3,37, y con esto podemos calcular la determinación de la longitud efectiva del conductor y jabalina, que nos da 8.065 metros. Y ahora ya podemos hacer las verificaciones. Fíjense de que estos cálculos de los K y de los N está hecho una sola vez, porque se acuerdan más arriba cuando vimos que eran las mismas ecuaciones. Y además, como está simplificado todo, porque son todos uno los coeficientes por ser una malla cuadrada, los hacemos una sola vez. Por eso se simplifica mucho en la resolución con respecto a lo mejor a la parte teórica. Entonces hacemos la verificación de la tensión de contacto, calculamos la tensión de la malla, que es lo que estábamos buscando. Nos queda 550 voltios. Entonces hacemos 550 voltios, que es el valor de la tensión de la malla. Va a ser menor que los 620,9 voltios que habíamos calculado más arriba, y comparamos con una persona de 70 kilos, nos da 550 es menor que 840, por lo tanto, satisface las condiciones de seguridad, pero no suficiente, que es lo mismo que vimos más arriba. Vamos a tener que verificar también la tensión de paso. Hacemos el cálculo de la tensión de paso,
calculamos el K sub S, que es el único coeficiente que varía con respecto a los anteriores que calculamos, determinamos la longitud efectiva del conductor y hacemos su verificación. Nos da 180 voltios la tensión de paso, 180 voltios va a ser menor que los 2000 que nos daba y los 2000 casi 800 para personas de 70 kilos, por lo tanto podemos decir que cumplimos con las condiciones de seguridad necesarias y suficientes. Ya tenemos las dos condiciones. Entonces, acá termina el práctico, digamos, una vez que nosotros cumplimos, terminamos el práctico. La actividad de ustedes es, partiendo básicamente de los datos que les vamos a proporcionar, tienen que verificar la sección del conductor adoptado en el dimensionamiento de la malla de tierra, las tensiones de paso y de contacto. Y ustedes van a tener una corriente de 29 kA, que lo tomamos de un valor máximo de un pliego correspondiente a una estación de 500 kV, un tiempo de 0,7, y acá es donde les va a cambiar los datos, digamos. Por eso el procedimiento es igual que el que está en este práctico, con datos distintos, por eso es muy simple la resolución. Resistividad del terreno 81 ohm, perdón. Resistencia de la superficie 3500 ohm por metro. Vamos a contemplar unos 15 centímetros de capa de vuelta en este mismo ejemplo. Y con estos datos de sección de la malla, o sea que ustedes no la van a tener que diseñar, digamos, toda completa, sino que el objetivo de este práctico es que verifiquen esta malla que les estamos dando a nosotros. Este práctico ustedes lo van a acompañar por un planito que hay acá, en el cual no tienen que hacer nada, es simplemente para que les quede en la carpeta. Nada más, o sea, no tienen que modificar nada, no hace falta que lo acondicionen tampoco, nunca lo pedimos, por eso tampoco lo pido este año, porque básicamente sería hacerlos dibujar y no tiene sentido. Ya todos sabemos de que saben dibujar en AutoCAD, así que de eso se encargue el ingeniero Carveri. En esta materia no haría falta, pero básicamente es un plano como para que lo acompañen, para que haya un plano y un cálculo, nada más. Pero no va a coincidir el cálculo con el plano, eso no hay problema. Se los muestro para que lo vean, pero básicamente es una estación con el reticulado de la malla abajo. No sé qué le pasa a mi computadora que no quiere abrir el AutoCAD. Pero bueno, este es el plano básicamente, es la malla puesta a tierra del Este Santiago del Estero en este caso, y ustedes ven acá la cuadrícula, todo cómo está dispuesta y cómo están dispuestos los equipos, ¿cierto? Después chusmenlo al plano si tienen ganas, y seguramente van a encontrar que en los lugares donde tienen equipamiento que tiene que estar puesto a tierra intencionalmente van a encontrar jabalina, después estudian un poco. No le vamos a dedicar mucho tiempo ahora, pero básicamente después mírenlo y van a ver básicamente cómo se hace un plano. Pero en este caso solamente pretendemos que lo pongan nada más para que esté, pero no más nada que eso. Y bueno, eso es todo básicamente en este trabajo práctico, no hay mucho más para darles. La idea con este práctico, como es simplemente reemplazar números, es volver al principio, o sea, principio de año, es decir, este práctico lo tienen que presentar la semana que viene. Y nada más que eso. ¿Cómo van con el esquema unifilar, que es el más largo? Planta y corte. ¿Ya lo entregaron? Yo la verdad, no creo que ya todos lo saben, pero Nico es el que se dedica a corregir, por lo tanto estoy totalmente offside si ya lo entregaron o no, se los corrigió Nico o no, y esas cosas.